Hola a todas y a todos, bienvenidos a una emisión más de La Náusea TV. Mi nombre es Rafael de la Garza y hoy pues tocaremos el tema obligado del último mes, ¿no? Como una continuación de un programa que hicimos anteriormente con respecto a la ocupación de Ucrania por parte de Rusia. Para esto tengo a mis colegas Héctor Oz, bienvenido Héctor, y Jesús Medina. Vamos a conversar aquí un poco sobre pues algo que habíamos discutido en el programa pasado con respecto a la posibilidad de que las constantes provocaciones de la OTAN y de Estados Unidos con respecto a incorporar a Ucrania a la OTAN, pues finalmente provocaron la ocupación rusa en algunas de las regiones de Ucrania, particularmente la zona pegada a Rusia, pero también en lo que sería la eventual ocupación de Kiev. Entonces, en este programa que hicimos hace alrededor de un mes y medio, pues comentamos un poco con respecto a qué era la OTAN y cómo este grupo, si ustedes quieren, organización militar que integraba a todos los países europeos con la intención de contener el bloque soviético en la época, con la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, lo que vimos fue una OTAN que incorporó, en contra de acuerdos planteados entre Gorbachev y los Estados Unidos, la ocupación de Polonia, de Hungría, en fin, de una serie de países que se fueron integrando a la OTAN y finalmente esta presión llegó a Ucrania y en ese sentido ahí con la insistencia de Estados Unidos de que Ucrania se integrara a la OTAN fue como se generó una crisis que ya lleva alrededor de 2 meses, pero también mencionamos que en realidad esto es un proceso que viene del golpe de Estado de 2014, en el cual el gobierno prorruso es eliminado y llega un gobierno eventualmente con un actor que es Zelensky y que es el que va básicamente a promover una división en Ucrania y va a iniciar una guerra civil en la cual el gobierno de Kiev va a estar bombardeando sistemáticamente a Donetsk y a otra de las ciudades que está en la región prorrusa. Y esto eventualmente, después de 8 años, pues va a escalar con la insistencia, como comentaba, de Estados Unidos y de la OTAN de integrar a Ucrania. La respuesta rusa por medio de Putin fue que por cuestiones geopolíticas y militares no se podía permitir que Ucrania perteneciera a la OTAN y se instalaran misiles que por su cercanía con Rusia estratégicamente generaban una ventaja. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco ahí en la perspectiva, pues planteamos que era poco probable que se diera una invasión en el sentido digamos, específico, y vamos a llamarlo ocupación porque así es como los Estados Unidos llaman a cuando invaden a Irak o a Siria o a Afganistán, ¿no? Le llaman ocupación, bueno, pues nosotros también le vamos a llamar ocupación y bueno, la coyuntura ha cambiado, la crisis toma otro cariz y entonces ya frente a los acontecimientos de los últimos 5 o 6 días, pues vamos a comentarlo brevemente desde una perspectiva militar, desde una perspectiva también económica, por supuesto, y hablaremos de algunos de esos temas. Entonces, pues sin más, le cedo la palabra a Jesús Medina para que nos comente lo relativo a lo militar. Adelante, Jesús. Bienvenido. Gracias, Rafael. Un saludo, Héctor. Un saludo a toda la audiencia. En efecto, bueno, este tema ya lo habíamos tratado hace poquito y planteamos justamente todo este trasfondo histórico que tenía, ¿no?
cómo la llegada de Poroshenko pues, generó el surgimiento, digamos, la llegada al poder de estos grupos ultranacionalistas, ¿no? Como va a ser Pravi Sector, el partido, y el batallón Azov, ¿no? Como una milicia extremista de tintes neonazis. Y esto pues ha generado, digamos, la escalada de violencia en la zona. Y es muy importante, digamos, tomar en cuenta esto porque, bueno, ya lo planteaba Gramsci, ¿no? A veces las coyunturas son difíciles de analizar en el momento porque pueden caer en, digamos, en sinsentidos teóricos o incluso empíricos en el análisis de la correlación de fuerzas, y esto se ve muy claro porque para el viernes creo que la mayoría de los analistas, nosotros incluidos también, pues pensábamos que esto ya estaba controlado, ¿no? Que era una guerra rápida en que Rusia estaba a las puertas de Kiev sin mayor problema, que Ucrania estaba siendo dejada sola por Europa y la OTAN, que las sanciones económicas no estaban atacando los puntos fuertes de Rusia, pero al fin de semana la situación cambió, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con esta cuestión del avance militar. Rusia había acumulado, y era una de las acusaciones que Estados Unidos estaba haciendo constantemente, había acumulado muchas fuerzas en la frontera con Ucrania, para ser específicos, más de 100,000 militares en las fronteras, y tras el reconocimiento de Lugansk y Donetsk como repúblicas independientes, el 24 de febrero pues se inició esta llamada operación especial, así la llama Putin, que ha implicado la movilización de fuerzas en el sur, norte y este de Ucrania, ¿no? Sitiando a las ciudades más importantes, ¿no? Como va a ser Yarkov, va a ser Mariupol, que es la que está más cercana, digamos, a la región de Donbass, Gerson también, y por supuesto Kiev, ¿no? Se hizo digamos, un desembarco de muchas tropas cerca de Kiev, y pues todo parecía estar muy en orden para las fuerzas rusas, y sobre todo porque, bueno, iban con este argumento de la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, ¿no? El primer aspecto era uno que parecía bastante sencillo, dado que los rusos atacaron según sus estimaciones, 800 objetivos militares, ¿no? Y hablan de 800 objetivos militares destruidos, entre los que están aeropuertos militares, bodegas de equipo militar, puestos de comunicación, sistemas antiaéreos, radares, es decir, estaban acabando con toda la infraestructura militar de Ucrania como un mecanismo para parar, digamos, la violación de los derechos humanos que el gobierno ucraniano estaba llevando a cabo en Donbass, ¿no? Una guerra de 8 años que ha dejado muchas víctimas, ¿no? No obstante, al día de hoy, día miércoles 2 de marzo, esta ofensiva militar rusa ha sido detenida hasta cierto punto. Y en esto tienen que ver dos factores. Por un lado, el hecho de que, al menos hasta ahora, y por información que se ha estado recabando, no solo por estas cadenas televisivas prorrusas como RT o Sputnik, sino incluso por las mismas agencias de Occidente, pues que no pueden, digamos, tener las suficientes herramientas para hablar de un asesinato constante de ciudadanos, pues se han centrado en lo militar. ¿Y cuál es este problema? Que ya desde el viernes se hablaba de que las fuerzas del ejército ucraniano estaban metiendo los sistemas antiaéreos en las zonas residenciales de Kiev, lo cual implicaba que si Rusia ataca estas posiciones va a acabar con la vida de muchos ciudadanos, ¿no? Ese es un factor por el cual las fuerzas rusas han sido detenidas. Y el otro es también muy importante, que es, digamos, toda esta política pues ahora sí, de tierra arrasada que están dejando los ucranianos, ¿no? Que es acabar con todas las vías de comunicación que están conectando a las grandes ciudades, y también apoyados por todo el envío de armas que ha estado recibiendo, que ya tenían de la OTAN y que ahora la Unión Europea ha aprobado, ¿no? Ha aprobado algo interesante, ¿no? Decían el año pasado que no tenían dinero para enfrentar la pandemia de COVID, pero ahora resulta que sí tenían dinero, pero para comprar armas, ¿no? Para comprar armas y enviarlas a Ucrania. Entonces, esta, al menos en el aspecto militar, nos está dejando un entorno complicado en el que Rusia va a seguir presionando para tomar las ciudades importantes. Y lo importante aquí es que Rusia no puede permitirse una guerra a largo plazo, tanto por la cuestión mediática como por las sanciones económicas que ya podemos ver más adelante, ¿no? Hasta aquí sería mi comentario. Efectivamente, Jesús,
en la medida en que se alargue el conflicto, las sanciones económicas entonces tendrán mayor impacto y toda la cuestión, digamos, mediática que también pesa, ¿no? Hay que mencionar, y tú mencionas esto de las armas, para empezar, no se las están regalando, las están vendiendo, eso es deuda para Ucrania, ojo, no crean ustedes que, ay, qué buena onda, ¿no? Uno, dos, la mayoría de esas armas no va a llegar a manos del ejército ucraniano, sino de las milicias fascistas y nazis, que son las que se están armando y ya están armadas, y que además tienen ya desde hace tiempo lugares para entrenamiento militar. Entonces, estamos viendo algo que Hillary Clinton dijo con todas sus letras: hay que armar a las milicias como hicimos con los mujahidines en Afganistán, no batallemos. Entonces, aquí esto es algo que la prensa occidental no dice. ¿A dónde van a llegar esas armas? Van a llegar básicamente a las manos de estas milicias que tienen intereses propios, que son básicamente paramilitares y que además seguramente van a ser organizadas y engrosadas por mercenarios, que frente a la imposibilidad no real de que Estados Unidos, Francia mande soldados, pues la idea es básicamente hacer una guerra sucia. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque estas milicias no van a detenerse incluso para afectar a ciudadanos ucranianos propiamente, ¿sí? Y a utilizarlos como escudos humanos, como ya se ha comentado. Entonces, viene digamos, es una situación que por parte de Rusia, pues genera, como bien mencionas, una situación táctica en términos pues de que el costo político sería muy alto si matan o bombardean zonas civiles, y bueno, pues ahí obviamente eso va a ser magnificado por Occidente, y entonces, bueno, eso también ellos están calculando el costo. Pero me quedo con la idea de que lo militar es clave en el sentido, pues por decir, de la toma de Kiev, que sería lo central, obviamente, porque la toma de Kiev implicaría tener el control, digamos, de la capital. Esto no implica el control de toda Ucrania, que es enorme, ¿no? Pero bueno, esta situación se verá. Y la otra es la parte de las sanciones económicas. En términos, digamos, propiamente de inflación, cómo pueden afectar estas sanciones económicas a Rusia, pero también qué tanto en el corto y mediano plazo pueden afectar a Europa, obviamente, ¿no? El barril de petróleo está a $110 en este momento. Héctor, cuéntanos algo al respecto. Gracias, Rafa. Gracias, Jesús. Déjenme comentar, repito, nada más en relación a lo que comentabas de las milicias. El ejército de Ucrania está compuesto más o menos de 200,000 efectivos, pero yo veía un dato ahí y reconocido por fuentes europeas, no prorrusas ni mucho menos, de que hay casi 100,000 paramilitares. Es decir, una tercera parte del ejército ucraniano está compuesta de paramilitares, con muchos de ellos con filiaciones neonazis, ultranacionalistas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, evidentemente, como hemos visto, el conflicto hoy cumple su 8º día y parece que se va a seguir alargando, independientemente de lo que nos comentaba Jesús. Creo que también hubo un error de cálculo por parte de Putin, de Rusia. Nos imaginamos la invasión como si entrara todo el ejército por un solo lado, y lo cierto es que parece que han entrado por lugares específicos con columnas muy concretas y que están teniendo problemas serios, digamos, tan solo de logística y demás. No ha habido un apoyo lo suficientemente contundente por parte de la Fuerza Aérea, que se entiende precisamente por lo que comentan de la posibilidad que se incrementa de bajas colaterales, como alguien muy famoso por estas latitudes lo señaló. Pero bueno, se va a ir extendiendo el conflicto, y mientras más se extienda, peor va a ser esta cuestión que tiene que ver con las sanciones económicas. Yo quisiera decir que lo que toca a las sanciones hay que analizarlo en dos niveles. Una, en el nivel inmediato, que tiene que ver con la guerra, y dos, en el nivel, digamos, de cómo va a impactar no a los oligarcas rusos ni a Putin, porque esos están bien apertrechados y tienen todo el dinero del mundo, sino ahora sí a la población rusa, desafortunadamente, de la que nadie está hablando en estos momentos. Entonces, primero analicemos, digamos, las sanciones, que fueron bastante tibias, que tenían como objeto, de alguna forma, prevenir que Putin interviniera. Hay que recordar la secuencia de las acciones. Primero se cancela el Nord Stream 2, que es el gasoducto del que ya hablamos en nuestra primera
nuestra primera participación en este tema, y después viene la entrada. Es decir, primero se recrudecen las sanciones y solamente cuando Putin ya ve que ya le cancelaron el Nord Stream 2, cuando ya hay una serie de movimientos en ese sentido, es cuando decide entrar, cuando tiene menos que perder, entre comillas. Pero lo cierto es que ese tipo de sanciones que se impusieron en un primer momento, básicamente son la cancelación de ese Nord Stream 2, que en realidad no estaba en funcionamiento. Posteriormente se recrudeció con la salida del SWIFT, que es este sistema de verificación de transferencias, y principalmente la congelación de ciertos activos del Banco Central ruso, principalmente lo que tiene que ver con euros y dólares, que aunque ya no es la totalidad de esas reservas, pues siguen siendo una cantidad más o menos importante. Entonces, eso en términos inmediatos para lo que significa la guerra, como bien comentaban ustedes, no va a tener repercusiones. Lo que sí está teniendo repercusiones importantes, y mientras más se alargue el conflicto, más consecuencias negativas va a tener tanto para Rusia como para los ucranianos y para Europa por extensión, es el hecho de que, y aquí a lo mejor lo ligamos un poquito hacia el final con la cuestión de la hegemonía cultural, muchas de las grandes empresas del mundo se están saliendo de Rusia, y no por una decisión de gobierno, no por una sanción explícitamente, sino que se están autosancionando, ¿sí? Anunciaban casi todas las empresas automovilísticas, todas las empresas aeronáuticas, todas las empresas de petróleo, de gas, de energía, están desinvirtiendo o están sacando su participación en empresas rusas. Incluso Disney anunció que ya no va a estrenar programas en Rusia, nuevas películas en Rusia. Entonces imaginemos lo que eso significa en términos de pérdida de empleos, así a rajatabla, durante los siguientes meses para la población rusa. ¿A quién afecta esto y a quién beneficia? Pues evidentemente a esas latitudes. Europa se está viendo cada vez más dependiente del gas ruso. El día de ayer fue primero de marzo, fue el día que más se exportó gas ruso hacia Europa desde diciembre. O sea, lo paradójico de la situación, ¿no? Ayer se rompe un récord de exportación de gas ruso, mientras que al mismo tiempo está la invasión o el conflicto armado en toda ley. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es que, y como lo comentábamos en el programa anterior, pues ¿quién está ganando? Las empresas armamentísticas, por supuesto. ¿Quién va a tener que suplir el gas ruso que deje de llegar eventualmente? Los Estados Unidos, a través de gas licuado, que no es lo mismo que gas natural, que es más caro, que es más difícil de transformar, que es más difícil de transportar. No solo se tiene que llevar en barcos, evidentemente. Europa no tiene la logística para transportar ese tipo de gas. Entonces, la Unión Europea está dispuesta a pagar un gas más caro para defender los valores occidentales, según ellos. Entonces, cierro para retomar un poquito y regresar con la cuestión militar. Ucrania está pidiendo entrar de emergencia a la Unión Europea. Si eso no ha pasado en 8 años, no va a pasar ahora y no va a pasar a la OTAN, ¿sí? Pero el discurso de las autoridades de la Unión es, chequen cualquier discurso. Estamos muy preocupados por la situación humanitaria, hay que defender los valores occidentales, pero el trámite de incorporación a la UE es tardado. Entonces, tranquilitos porque es un trámite burocrático. Pero esas son las situaciones. Sí, bueno, por ejemplo, Alemania, 1/3 del gas lo trae de Rusia, y un diputado en la Bundestag, en el Congreso, mencionó, no, pero a ver, es que, como tú mencionas, va a ser Europa la que va a pagar, no, va a ser el ciudadano europeo, porque todas las distribuidoras de gas y de electricidad son privadas en Europa, no son públicas. Por lo tanto, una empresa privada va a trasladar los costos, o sea, no se va a tocar el corazón en esto, ¿no? Todavía está el invierno en Europa, y entonces hay una enorme necesidad. Alemania, sí, dice el diputado, pues se está dando un balazo en el pie, y además estamos echando en los brazos de China a Rusia, ¿sí? Y dijo el diputado, Putin estuvo aquí en la Bundestag, aquí estuvo diciéndonos, vamos a hacer un acuerdo para incorporar seguridad, ¿sí?, militar y estratégica para Europa con Rusia. Y nosotros lo rechazamos, ¿sí? Entonces, hay un sector de la clase política, y yo supongo que de los grandes empresarios alemanes, pues que está dándose cuenta que esta situación no tiene que, o sea, que no me vengan a decir que los empresarios están pensando en una cruzada cultural contra Rusia. Los empresarios son negocios, y esto es básicamente para lo que están. Entonces, me parece que efectivamente, en la medida en que las sanciones se alarguen, están dirigidas no, como dices, a Putin y a los oligarcas, están dirigidas al pueblo ruso, como con Venezuela, como con Cuba.
¿no? Y esto está en contra de la ONU y que llama a eso genocidio. Pues eso es un crimen de lesa humanidad. Pero nadie lo menciona, porque aquí perdón. Sí, sí. No, perdón. Bueno, y lo interesante aquí también es, y qué es lo que tienen que sopesar los gobiernos europeos, es en qué posición está Occidente con respecto a la cuestión económica, no solo con respecto a la dependencia del gas que tiene Alemania y la dependencia que tiene también Estados Unidos con respecto al petróleo ruso, sino más bien el estado de sus economías, porque ya el banco ruso hablaba de una reserva de moneda extranjera de 500,000 millones de dólares y una reserva de oro de 600,000 millones. O sea, eso ya lo han estado diciendo. El oro ahorita se fue para arriba porque es un valor de proteger, digamos, la capacidad económica de las inversiones. Se fue para arriba y quien más ha estado acumulando oro, aparte de India, es Rusia y es China, ¿no? Y esto implica una fortaleza de la economía rusa que a la par va, digamos, contrastada con que el sistema occidental está en crisis. O sea, la hegemonía de Estados Unidos no implica solamente una cuestión política, sino económica. Y encontramos que hay niveles de endeudamiento en todo Occidente a niveles muy altos, ¿no? Ya el Banco de la Reserva Federal también cada rato imprimiendo dólares, generando incluso también más problemas económicos, y pues toda la Unión Europea también con índices pues un crecimiento pues que se está estancando, ¿no? Y esto los pone en una mala situación con respecto a la economía china y la economía rusa, que ahora pues pueden aliarse incluso, ¿no? Sí, pero ojo, Sí. porque la cuestión nada más, y a lo mejor peloteamos un poquito más y rompemos la formalidad, pero ojo, porque precisamente lo que decía yo, esas reservas que la mitad efectivamente están en dólares, están en yuanes, están en yenes, están en moneda india, etcétera. El problema es que al final de cuentas eso lo tiene el Banco Central Europeo, va a disponer del Putin, porque puede disponer de él en términos militares si ustedes quieren, pero si no hay chamba, es decir, todas las empresas están saliendo y ese es un boicot bien complicado que no habíamos visto, ojo, nunca habíamos visto una respuesta así en ningún movimiento anterior. Es la primera vez que las empresas, por su propia decisión, entre comillas, evidentemente, pero no hay, por decisión propia están saliendo. Entonces, la economía de a pie de Rusia es la que se va a ver golpeada de manera inmediata, eso sí. Sí, Que tenga cómo responder. La inflación va a aumentar, etcétera, etcétera. 20% la tasa de interés. Sí, de acuerdo, pero sí, subieron las tasas de interés, claro. Pero vamos a ver el otro lado de las sanciones. ¿Qué significan las sanciones más allá? Debilidad por parte de Europa y de Estados Unidos. Porque no es lo mismo ponerle sanciones económicas a países como Venezuela o como Cuba que ponérselas a Rusia y a China incluso. No es lo mismo. ¿Sí? Y no tienen el mismo impacto. ¿Sí? Entonces, las sanciones son una muestra de debilidad que además, insisto, como lo mencionaba hace poco, tiene un impacto de rebote. ¿Sí? Hay un efecto boomerang en esas sanciones porque el mercado ruso en Europa es muy atractivo para estas empresas. ¿Qué va a pasar con estas empresas? ¿Sí? ¿Cómo van a estar el valor de sus activos cuando dejen uno de los mercados más importantes del mundo? ¿Sí? Entonces, yo creo que esto se va a ir viendo con el tiempo, ¿sí? Y la clave es lo militar. Y recordemos que lo militar es una extensión de la política, como lo dijo por allí el alemán Clausewitz, ¿no? Es decir, en realidad lo militar es una extensión de lo político y lo que básicamente Rusia quiere es cambiar, ¿sí? Y sacar un gobierno a todas luces hostil, ¿sí? Para básicamente volver a considerar a Ucrania como parte de la madre Rusia, porque, y esto no lo digo yo, lo dice Kissinger, ¿no? En una reciente entrevista. Una de las cosas que me sorprende, dice, es que los diplomáticos y los políticos occidentales no comprendan la historia de Rusia y no sepan que Kiev es la cuna de Rusia y que fue ahí donde empezó todo lo que después llegó a ser el Imperio Ruso y después la Unión Soviética. Entonces, en términos culturales, en términos incluso religiosos, ¿sí? Digamos, Ucrania es parte del espacio vital ruso desde hace siglos, no es esto de ahora. Y que el gobierno de Zelensky haya convencido a una parte de la población de Ucrania que son en realidad europeos, pues es una quimera, no sabemos cuánto se va a sostener. Estuvieron 8 años dándole duro a eso, ¿sí? Y ha sido muy fuerte y hay mucha población que ha comprado eso.
Pero, y aquí entramos ya a la segunda parte, ¿sí? Ucrania nunca ha sido visto como Europa, pues. Los europeos están haciendo una simulación. Ucrania nunca, sí fue el granero de Europa, pero los eslavos nunca han sido vistos como europeos, ni siquiera por los alemanes, ¿sí? Pero ahora resulta que hay una relación cultural y bueno, el bloqueo de los medios está además llevado por este reportero de la NBC, creo, diciendo, pues es que, perdónenme, pero pues es que esto no es Siria o Afganistán, esto es Europa, ¿no? O sea, como diciendo, oigan, pues hay que salvarlos, son buenos de ojos azules. Entonces aquí volvemos a un elemento que en mi opinión está en franca decadencia, que es el eurocentrismo y que es la discusión precisamente, sí, que ha generado todas estas sanciones al grado de llegar a la ridiculez de suspender un curso en Italia sobre Dostoyevsky. Háganme usted el favor, ¿no? En histeria, ¿no? En los deportes, en la cultura, en los medios, que al mismo tiempo que demuestran una enorme debilidad en términos de lo que pueden hacer militarmente, muestra, para mí, el canto del cisne del eurocentrismo. Y esto, de alguna manera, lo va a poner en cuestión porque es ridículo pensar, ¿sí? Y que sea efectivo para esto. Entonces, bueno, pasaríamos entonces a la parte pues ya de los medios. Y bueno, nada más un detallito que mencionar con respecto al gobierno mexicano, la postura que ha adoptado el gobierno mexicano, pues decir, pues, nosotros no vamos a poner sanciones a Rusia, ¿no? Y tampoco creemos que censurar medios sea algo adecuado. Veremos si esta posición se mantiene, porque la presión estadounidense va a ser muy fuerte, y por primera vez vimos una cierta disonancia con el secretario de Relaciones Exteriores, con Ebrard, que parece que no estaba como que muy alineado con lo que dice el presidente de la República. Pero bueno, adelante, Jesús. Sí, bueno, creo que obviamente estamos atendiendo a que esta guerra obviamente no es solo militar, es económica y también es ideológica, ¿no? Es cultural. Y en ese sentido, pues Estados Unidos por ahí se acusaba, obviamente desde RT, también tiene sus asegúnes, de estar aplicando ahora sí que el manual de Goebbels, ¿no? De la guerra, la cuestión ideológica, ¿no? Que es pintar al enemigo como el mismo diablo, ¿no? Como lo han estado haciendo con imágenes, que incluso me parece hasta grosero el hecho de que ocupan imágenes de gente huyendo de Donbass por los ataques de los grupos nazis y lo plantean como si fueran los rusos los que hacen huir a estas personas de Kiev y de las ciudades principales, ¿no? Esta exaltación nacionalista que ocupan, ¿no? De gente que lleva a sus familias a la frontera con Polonia y se regresa a luchar contra Rusia, ¿no? O sea, esto es un circo que le queda muy bien a Zelensky, porque bueno, recordemos qué era Zelensky antes de ser presidente, y le queda muy bien porque ella se creyó el papel con estas grabaciones también heroicas que hace de él con uniforme militar, recordándonos a un presidente acá de México que le quedaba un poquito más grande el traje, y es una pantomima, que el problema es que incluso en esta época de la era digital, ¿no? En que toda la información está a nuestro alcance en Internet, pues si Google bloquea las señales de RT y de otras agencias que también con sus propios intereses, pero bueno, plantean una contraposición digamos, a lo hegemónico de los medios, si lo está bloqueando en YouTube, si lo está bloqueando en Google, y es lo que la gente tiene, digamos, hasta cierto punto para ver, aparte de todavía el poderío que tiene la televisión, pues esto está funcionando para plantear a Rusia como el mismísimo diablo, ¿no? Y plantear que hay que apoyar a Ucrania y salvarla, ¿no? Porque como bien decías, no es Siria, no es Libia, no es la Franja de Gaza, ¿no? Ahí se muere mucha más gente todos los días desde hace muchos años, pero pues ahí no importa tanto, ¿no? Porque Ucrania a fin de cuentas es Europa y ahí sí no se puede permitir este tipo de cosas. Y ya para cerrar, la posición de México es interesante porque en Latinoamérica, pues salvo el colombiano, que también le da sus dotes histriónicos, los demás se han mantenido en esa posición. No tenemos ni siquiera cómo sancionar a Rusia, para empezar, ¿no? Y para continuar no lo vamos a hacer.
Incluso Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro, que siempre ha estado bajo el ala de Estados Unidos, salió a decir, no vamos a sancionarlo, número uno. Número dos, las sanciones ni siquiera le están pegando a Rusia. Eso lo decía hace unos días, ahorita ya habría que matizar esto. Y pues hay que salir de esto hablando, porque todos quieren sancionar, pero no que les peguen las sanciones a ellos mismos. Y si nosotros no vamos a poner en riesgo nuestra economía, ¿no? Y eso Bolsonaro, vamos, que Bolsonaro tenga más sentido común que el colombiano es ya preocupante. Sí. Pero bueno, pues veremos. Sí, sí, Jesús. Y mira, hablando de los medios, para darnos una cuenta de cómo precisamente el ciberespacio ha abierto y ha acabado en cierto sentido con el dominio mundial de las compañías occidentales de medios, al grado de que esta propuesta de quitar a RT de Inglaterra y de Europa no es nueva, ya venía de atrás. ¿Sí? Y solo ahora encontraron un pretexto perfecto. Pero lo que vemos, lo que se ve del otro lado de la moneda, es que estos medios han ganado espacios y han ganado audiencias y han minado el control y la hegemonía de los medios occidentales. Y ese es el que ellos estén básicamente censurándolos es una muestra de debilidad también frente a estas nuevas plataformas que han sido muy efectivas para matizar el discurso. Entonces, aquí no se trata de creerle ni a uno ni a otros, porque en el fondo tiene un sesgo propagandístico fuerte, efectivamente. Pero en mi caso, por ejemplo, pues a mí me interesa tener no versiones contrastadas para poder tener una visión más objetiva del asunto. Y esto es útil, yo creo, para cualquier ciudadano común. ¿Sí? Y esto es exactamente lo que Occidente en su decadencia no puede tolerar, ¿no? Y entonces está llegando, digo, si ya no van a estrenar películas de Disney en Rusia, oye, pues eso es una buena noticia para los rusos. No digamos que Bimbo ya no va a vender su basura de comida en Rusia. Hombre, pues hay que felicitarlo. Digo, ahora sí los rusos van a poder no tener que comer comida chatarra y un pan de plástico que es el que vende Bayeres y Bimbo. Digo, pues parece absurdo, ¿no? Que se vea como, uy, pobres rusos, ya no van a ver a Walt Disney. O sea, es como estar en la Guerra Fría de los años 50, ¿no? 60. Héctor, adelante. Hombre, pues como dices, o sea, no se trata de que ni RT ni Sputnik tienen la verdad, pero pues, evidentemente ni la BBC ni la Deutsche Welle tampoco. Entonces, es bien interesante hacer el ejercicio de contraste porque tanto la DW como RT sacan videitos de 3 o 4 minutos y casi lo sacan a la par. Entonces uno encuentra la misma nota con las dos perspectivas. Y fíjense, les voy a leer aquí rapidito lo que dice YouTube en el canal de la Deutsche Welle. La Deutsche Welle es un servicio público de comunicación alemán. Mientras que DRT dice, RT está fundado o financiado por el gobierno ruso. Exactamente lo mismo, pero dicho distinto ahora. Entonces la cuestión es esa, y precisamente eso es a lo que me refería yo en la intervención anterior. Pues recuperemos un poquito de teoría para no quedarnos en el calor de los hechos y de lo que pasa en la coyuntura, que como decía Jesús al principio, pues evidentemente no somos adivinos, ni mucho menos, pero a la luz de lo que pasa con los grandes acontecimientos y en la larga duración, podemos más o menos vislumbrar qué es lo que está pasando. Entonces, Estados Unidos ha perdido el poderío militar, eso es definitivo, sí, por eso no está entrando, por eso Ucrania no va a entrar a la Unión Europea ni a la OTAN. Yo compartí en Twitter, Alemania de la noche a la mañana se va a convertir en el tercer ejército más grande del mundo, ¿sí? Autorizó 100,000 millones de euros para su propio ejército, recordemos que Alemania está desarmada desde fines de la Segunda Guerra Mundial, y de la noche a la mañana, 100,000 millones de euros lo convierten en el tercer ejército más grande del mundo después de Estados Unidos, China, Alemania, Rusia e India. Esos son los 5. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues que Alemania ya no está dispuesta a ser protegida solamente por los Estados Unidos, sino que va a ver por sus propios intereses. Siempre que Alemania ha tenido un ejército de tierra, pues no han pasado cosas muy positivas, muy halagüeñas. Pero esa es la realidad. Militarmente está perdido. Económicamente ya vimos que Alemania depende del gas ruso. ¿Vas a decir algo? Que Alemania depende del gas ruso. Pero culturalmente, y aquí difiere un poquito contigo, esa primacía cultural está bien fuerte y creo que está más fuerte de la que pensamos, ¿sí? O sea, el hecho de, como bien decías, del curso de Dostoyevsky, nadie obligó a esa universidad a suspenderlo. Es una autocensura que se está imponiendo la gente. Los medios se salen por autocensura, las empresas se salen por autosabotaje, ¿sí? Entonces, lo decía Wallerstein, o sea, el sistema capitalista empezó a funcionar en el 16,
pero la cultura no empezó a cambiar hasta finales del siglo XVIII. Entonces, la decadencia hegemónica estadounidense es innegable en todos los sentidos prácticos, pero en términos culturales todavía nos queda una batalla bastante larga que a lo mejor ninguno de nosotros, a lo mejor seguimos viendo películas de Marvel en 50 años, entonces aguas por ahí, pero interesante. No, sí, tienes toda la razón. Pero esto que mencionas de Alemania me hace pensar que este es el principio del fin de la propia OTAN y de todo el orden militar europeo de la posguerra. Porque la piedra fundamental era que Alemania no se armara. Más aún, también lo han mencionado los políticos alemanes, se rompió el tabú de que Alemania exportara y diera armas a otros países. ¿Sí? Que era algo que también desde el 45, 46 era un tabú. ¿Sí? Y ahora resulta que infringe la propia constitución alemana. ¿Sí? Entonces lo que vemos en realidad es que Alemania ya está pensando en sus intereses militares no a partir de la OTAN, sino a partir de Alemania. Perdón, ¿sí? Y en relación con Rusia. Intereses que lo ligan directamente con Rusia. Olvidémonos de los Estados Unidos, ¿sí? Claro, porque aquí la discusión de fondo, ¿sí? En un contexto de la retirada de Afganistán de Estados Unidos, ojo, porque ese es el contexto en el que se da. ¿Sí? Y yo creo que aquí algunos analistas como el propio Haliferra me dice, bueno, pues es que eso es lo que dijo Putin. Ah, bueno, pues si ya se salieron de aquí, quiere decir que sí, ahora yo puedo mover mis piezas y evitar que Ucrania caiga en la esfera de OTAN. ¿Sí? Entonces, pero la cuestión alemana es clave. A mí me parece que es fundamental, ¿sí? Porque a final de cuentas lo que está en discusión en el fondo es lo que ya veníamos discutiendo y se viene discutiendo por años y que tiene que ver con que se acaba el orden después de la Segunda Guerra Mundial en donde Europa es el rehén de Estados Unidos, para entonces Europa empezar a virar hacia la zona geopolítica más importante del mundo, que es Rusia y China. Pues eso es básicamente lo que yo veo aquí. Y el resultado de la guerra de Ucrania, de la ocupación ucraniana, sí, pues lo que está en juego es eso. ¿Sí? El detener, ¿sí? A la OTAN, en debilitar a la OTAN y en mostrarle a los europeos que en términos militares, ¿sí? La amenaza o la alianza natural no es ya con Estados Unidos, que está agotada, sino con Rusia y China. No solamente en términos militares, sino económicos, ¿sí? Políticos, evidentemente, y eventualmente culturales. Por el momento, efectivamente, ¿sí? Al igual que el helenismo en Grecia, que fue como el canto del cisne de la cultura, ¿no? Cuando el helenismo es una muestra ya de decadencia de la cultura griega, pues podemos decir algo similar, digo, pues tirando el argumento, pues de que lo que queda hegemónico es Hollywood, Disney y Marvel, ¿no? Como lo menciona, y que eso va a tardar un poco más, ¿no? En ser, de alguna manera, que abandone, que termine con esa hegemonía. Jesús, comentario. Sí, bueno, creo que aquí lo importante es, digamos, los cambios a nivel geopolítico que vamos a ver en un futuro inmediato y también pues a largo plazo, obviamente, ¿no? Parece que en estos años amanecimos 100 años antes, ¿no? Pandemia, crisis económica, fundamentalismo, nacionalismo creciendo rampantemente. No es que se hayan ido, pero más todavía. El proteccionismo, ¿no? Como una vía de medidas económicas, ¿no? Que tal vez se pueda romper. Hace unos días, bueno, el día de ayer Biden anunció que va a bajar el gasto público porque la economía anda muy mal. Entonces también muchos van a tener que virar por ese ámbito, ¿no? Y tal vez se acabe un poco esta política de volver un poco al Estado benefactor, ¿no? Bueno, esto nos refleja también un mundo que está en constante cambio y en el cual en los primeros días de la ocupación nos parecía arrojar un balance general positivo para Rusia, dado que incluso con el problema que podrían sufrir con respecto a la salida de ese sistema internacional de cambio, tenían la vía China, ¿no? Ambos, tanto China como Rusia, tienen sus propios sistemas
y podrían incluso unificarlos, ¿no? Tomando en cuenta que también Irán ya fue sacado de esa plataforma de intercambios y que también ya se han planteado al respecto de este conflicto, ¿no? O sea, se podría volver a generar hasta cierto punto esta bipolaridad hasta cierto punto en el mundo, con estos grandes bloques, ¿no? Y también veíamos esta posibilidad de que la OTAN se cayera. Veía unos analistas españoles que decían, si a Ucrania la están dejando sola, ¿qué nos dice que a nosotros también nos van a dejar solos con respecto al conflicto que se trae en Marruecos, me parece, ¿no? Entonces, pues ya varios países estaban saltando, ¿no? O sea, si la OTAN no sirve para garantizar, aunque Ucrania no fuera OTAN, pues, pero para garantizar la seguridad de los estados, pues un rompimiento era clave. Pero creo que en los últimos días, con las declaraciones de Biden, con estas nuevas sanciones económicas que sí están impactando más en la economía rusa o que están atacando más, podríamos ver que no, o sea, que hasta cierto punto la OTAN sí se puede mantener junta. O sea, tenemos que ver cómo se desarrollan los acontecimientos y sobre todo porque las declaraciones de Lavrov no son las más afortunadas. Una cosa es que Putin diga que ningún país se meta, como lo hizo el segundo día de la ocupación, que dijo el país que se meta va a tener que vérsela con nosotros, y que sí hizo que los países europeos recularan un poquito, pero ya lo que Lavrov habla de la posibilidad de una tercera guerra mundial que va a ser con armas nucleares, no le sirve de nada, al menos en el aspecto mediático, ¿no? Porque sí se puede echar encima a más países a la postre, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo se recompone toda esta geopolítica, ¿no? Sí, yo creo que la OTAN está en el centro y aquí hay que decir que probablemente regrese Donald Trump a la presidencia, ojo. Y Trump dijo, si yo ya quería desaparecer la OTAN, si les digo, o sea, y recordemos cuando fue a Europa y dijo, a ver, pues es que nosotros somos los que pagamos todo la OTAN, ustedes no pagan nada, es más, la cuota que tienen la deben, no la han pagado. Sí, entonces, en realidad, esto también en términos de la política interna en Estados Unidos va a tener un enorme impacto, porque Biden, en mi opinión, y su liderazgo no está a la altura de la situación. ¿Sí? Se equivoca permanente. Es un show. Bueno, Biden, pobrecito, no tiene, ¿no? Y además tiene un problema económico interno fuerte. ¿Sí? No se diga el político, el económico. Entonces, el regreso de Trump puede modificar radicalmente y extinguir definitivamente a la OTAN, ¿no? Y esto abriría una nueva etapa en la geopolítica, ¿no? En la que probablemente, ¿sí? Se fortalezca un poco el viraje del centro del sistema mundo a lo que sería el continente asiático, más bien, porque Europa es la colita, ¿no? de todo esto. Y bueno, pues eso es básicamente lo que yo veo. En perspectiva, no sé si ustedes quisieran agregar algo con respecto a cuáles serían los escenarios probables. Bueno, pues voy cerrando. Sí. De acuerdo con Jesús, la OTAN puede sobrevivir bastante tiempo más, pero ya no como una instancia de dominación hegemónica militar. Cultural, sí, evidentemente. Como bien decías, el caso de España es característico. O sea, la OTAN por constitución no puede actuar contra Marruecos porque Marruecos es aliado, y ya saben quién, de Estados Unidos. Entonces, si llega a haber un conflicto ahí, la OTAN no puede participar, aunque invadan España si ustedes quieren. Entonces, sí, evidentemente, pues habrá que ver. Yo, como dices, Rafa, un poquito de perspectiva. Acuérdense, es análisis, no es adivinar. Pues vamos a ver que el conflicto se va a extender un poco y probablemente tenga repercusiones importantes, no solo, como lo hemos comentado ya, para la población rusa, ucraniana y eventualmente la europea, que también va a pagar de una u otra forma los costos, pero habrá que ver hasta qué punto los oligarcas rusos pueden mantener el soporte al régimen de Putin, porque se soportan mutuamente el régimen de Putin con los oligarcas y los oligarcas con el régimen. Pues puede ser que llegue un momento determinado en el que no se sostenga ya esa relación, que hasta la fecha ha sido fructífera para ambos. En el 24 hay elecciones en Rusia. Entonces, bueno, atender esa situación y bueno, a largo plazo, y como comentas, el cambio de hegemonía mundial, pues no hemos hablado mucho de China en esta ocasión, pero pues evidentemente es donde hay que mantener la mirada, ¿no? Y tampoco, creo yo, tampoco hay que dar por sentadas o por garantizadas las relaciones ruso-chinas. No son estrictamente relaciones que estemos seguros que se van a mantener. En el contexto inmediato, por ejemplo, China no puede aprobar un movimiento como el que se está dando en Donbass
simple y sencillamente porque recordemos que China está compuesta por más de 56 etnias, ¿sí? Claro que los Han son mayoría, pero un 10% de un mundo de 1.500 millones de personas, no, 1.5 mil millones de personas, no es poca cosa. Entonces, China no puede apoyar movimientos de este tipo más allá de las declaraciones. Cambiar la hegemonía en términos culturales, pues es algo que va a tardar evidentemente sus buenos siglos, pero pues seguir atendiendo a la situación, yo insisto, no va a haber una tercera guerra mundial, pero eso no quita que pueda haber un ataque nuclear en poblaciones, en lugares poco poblados, etcétera, etcétera. La teoría de la destrucción mutua asegurada yo creo que ya no tiene sustento, pero no quita que puedan escalar los conflictos. Y si no es ahora, va a ser en algún momento determinado. Sí, ¿sí? No va a haber sí. guerra a gran escala, pero los conflictos seguirán. Entonces, Sí, ese escenario es muy probable, efectivamente, Héctor, que existan ataques nucleares en zonas que no son las zonas del centro del sistema, ¿no? Evidentemente. Pero con respecto a China, yo lo veo más bien como lo contrario. China, hasta donde yo he visto, está haciendo un símil con Taiwán, por ejemplo, en términos de una sola China. Y lo que yo comprendí es que la parte de los rusos hablantes y que tienen incluso, hay casi 1 millón de personas en Ucrania con pasaporte ruso, sobre todo en la zona de Donbass. Sí, es bueno, pues esto es parte de Rusia que lo recuperen, y los países como Estados Unidos no tienen ningún derecho a apoyar, ¿no?, posiciones contrarias. lo que pasa es que Pero además, precisamente esa es la situación. China, por política, digamos, y no de ahorita, sino desde Deng Xiaoping, no reconoce repúblicas autoproclamadas, porque al rato se la autoproclama Taiwán, ya, o el exacto. Tíbet, o los uigures, Sí, Xinjiang. sí, sin duda, sin Entonces, duda. no reconoce ninguna de esas repúblicas. Entonces, ahí está la Cierto. cuestión. Pero Sí. evidentemente los chinos van a jugar a lo suyo. Pues si tienen el tiempo a su favor. Entonces, No, y déjame te digo que ahora el gasoducto ya empezaron con el gasoducto a ya China, está el que primero, poder de Siberia, y ya va el segundo. el principal consumidor en el mundo y que está básicamente dejando el carbón para moverse hacia el gas. Entonces, no, es que ¿qué va a hacer con el gas Rusia? Pues se lo va a vender a los chinos. Es como que, o sea, sí, el mercado para el gas hay, ¿no? Y con gasoductos, lo cual abarata mucho el costo. ¿Sí? Y eso es energía, y energía es lo que en cierto sentido desarrolla la estructura económica del mundo. Entonces, bueno, pues esas son opciones, haces bajo la manga, y en la medida en que Rusia y China se mantengan en estas alianzas, si ustedes quieren, estratégicas, o mejor dicho, convenientes en términos de coyuntura, pues eso evidentemente le quita mucho presión a la economía rusa. Jesús, tu cierre. Sí, bueno, ya nada más atender mucho también en la cuestión económica, cómo se van a desarrollar las cuestiones. Recordemos que el hecho de que el intercambio internacional sea en dólares implica siempre un paso por bancos estadounidenses, ¿no? O sea como sea, tienen que pasar por ahí, digamos, los intercambios económicos. Y con este cambio, con esta salida de Rusia del sistema internacional, y con este viraje también hacia voltear un poco al sistema chino, podríamos también ver un cambio, al menos en la hegemonía con respecto a eso. Monetaria, ¿no? Sí, sí. Monetaria. Y se habla incluso también del crecimiento del yuan, al menos como moneda de intercambio entre Rusia y China, o incluso ya en unas cuestiones más complejas, como era la cuestión del yuan digital, ¿no? Que se habla incluso de una lógica de blockchain a escala mucho más fuerte, en el cual países intermediarios puedan cobrar en yuanes digitales y entregar dólares, ¿no? Lo cual permitiría eliminar a Estados Unidos y a sus bancos como el centro de la economía, ¿no? De los intercambios internacionales. Entonces, esto va a ser muy interesante, y pues a ver cómo se recompone, digamos, esta cuestión geopolítica, ¿no? Sí, sí, pues me quedo con el comentario del diputado alemán. Los echamos a los brazos de China, desesperado, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y esa alianza es, digamos, básica para comprender la geopolítica y los temas de geopolítica, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Jesús, esperemos que esto, pues, aporte elementos de reflexión y de análisis para nuestros televidentes, por decirlo de alguna manera. Esto no se acaba aquí, probablemente
se mantenga un poco más. Esperemos que, y fijamos la posición de la náusea, en el sentido de que nosotros no estamos a favor de las guerras, porque al final de cuentas las guerras las pagan la población civil, la pagan las personas más débiles y más vulnerables. ¿No? No estamos, ni tampoco somos rusófilos, ni mucho menos, ¿no? Y las aprovechan los de siempre. Sí, los armamentistas, los del dinero, ¿no? Las guerras dejan mucho dinero. Dejan mucha muerte y dejan mucho dinero. Entonces, no estamos, ni vaya usted a pensar que estemos a favor de esto, ni tampoco podemos decir que el enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo. No somos pro-yanquis, seguramente usted ya se dio cuenta desde hace tiempo, pero tampoco pensamos que los chinos y los rusos son unas peritas en dulces, de ninguna manera, ¿no? En ese sentido, pues le reitero el agradecimiento por su atención a este programa y estaremos atentos y pues muchas gracias. Hasta la próxima. Revisen las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y nos vemos hasta la próxima. Gracias.